y al lado estaba una botella. Una botella plástica de agua saborizada con tapa verde. Era pequeña, de tamaño personal. Y mi mamá dijo como, ay, las agüitas de tu papá. ¿Puede una historia de corrupción contarse de una manera tan poderosa que el oyente llegue a imaginar cada escena incluso sin ver una sola imagen? Eso es lo que logra el podcast La Ruta del Sol, narrado por David Trujillo. Reconstruye uno de los escándalos más inquietantes de Colombia: el entramado de sobornos, poder político y decisiones ocultas detrás del proyecto Ruta del Sol. Somos Majo y Tati y hoy queremos compartir nuestra opinión sobre esta narrativa radial, la temporada 3 de Central Series de Radio Ambulante Studios titulada La Ruta del Sol. Central Series investiga cada temporada un caso complejo de América Latina. En esta tercera, narrada por David Trujillo, el foco está en Colombia y en el escándalo de corrupción alrededor del megaproyecto Ruta del Sol, vinculado a Odebrecht en Brasil. La historia gira en torno de Jorge Enrique Pizano, el auditor que denunció las irregularidades. Su muerte en 2018, seguida pocos días después por la muerte de su hijo Alejandro, convirtió el caso en un misterio aún más inquietante. El podcast muestra cómo esta tragedia abrió preguntas sobre el poder, la justicia y los silencios incómodos. Uno de los mayores aciertos es el uso de testimonios. El podcast reúne voces muy distintas, desde las hijas de Pizano hasta figuras institucionales como Luis Fernando Andrade, director de la ANI, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, pasando por abogados como Miguel Ángel del Río y periodistas. Cuando yo hablé la primera vez después de muerto con la viuda y le dije, nena, ¿y por qué me grabó Jorge Enrique? Me dijo, él grababa a todo el mundo. Esa diversidad le da fuerza a la narrativa. Por un lado, las hijas de Pizano pudieron hablar desde lo personal, ofreciendo un testimonio íntimo y sincero. Por otro, periodistas como Iván Serrano y María Jimena Duzán aportan contexto crítico y muestran cómo el caso fue seguido de cerca por la prensa nacional. Más allá de los testimonios, lo que sostiene la temporada es la investigación. El equipo rescata archivos de años atrás, presenta pruebas y conecta todo con fuentes confiables. Además, nos brinda un contexto de cada cosa y regresa a episodios anteriores en los momentos necesarios. Es un rompecabezas que se arma frente a nuestros oídos. Este trabajo logra que el oyente no solo entienda el caso, sino que lo viva. La narrativa es tan clara que podemos imaginar escenas completas sin necesidad de imágenes. Además, cada testimonio se enlaza con documentos y grabaciones, lo que refuerza la credibilidad. El podcast cuida mucho su estética. Las portadas tienen un diseño atractivo y juvenil con nombres llamativos que enganchan desde la primera vista. Incluso no parece ser del tema de corrupción política y mucho menos de muertes sin descifrar. El sonido también es clave. La ambientación tensa, los efectos y el tono investigativo se mantienen constantes y refuerzan la historia. Y su valor añadido es que el instrumental es diseñado por ellos mismos. No es solo información, es una experiencia sonora que envuelve al oyente. El último episodio deja un mensaje claro: recordar a Jorge Enrique Pizano y valorar lo que hizo por el país. Sus denuncias no pueden quedar en el olvido. Además, el podcast conecta su historia con el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol, mostrando cómo una tragedia personal se mezcla con un escándalo que afectó a toda Colombia. En conclusión, La Ruta del Sol, narrado por David Trujillo, no es solo un podcast sobre corrupción. Es una historia que mezcla investigación, sonido y testimonios para contar la vida y la muerte de Jorge Enrique Pizano y mostrar cómo su caso se conecta con un escándalo que marcó al país. Y creemos que proyectos como este son necesarios. Nos ayudan a recordar, a cuestionar y entender que detrás de cada noticia hay personas y familias reales. Estas fuimos Majo y Tati. Gracias por escucharnos.